Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. El caso Eugenio Berríos. Capítulo 3. Suenan las alarmas. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos trata de cómo Eugenio Berríos se convirtió en el autor de diversos disturbios en la Universidad de Concepción, donde especializó sus estudios sobre química. En esa universidad conoció a dirigentes del MIR, ya convertido en un movimiento guerrillero de extrema izquierda, que tendría luego un papel protagónico en la violencia que asolaría Chile. La diferencia ideológica entre Berríos y los militantes de izquierda era irreconciliable. Cuando el MIR organizó un homenaje al Che Guevara en el aniversario de su muerte en 1967, Berríos interrumpió el acto porque le pareció ofensivo que a la bandera chilena le hubieran colgado un crespón negro. ¡No sean cabrones! ¿Cómo van a insultar así la bandera chilena? ¡Dame eso! ¡Quítalo! ¡Saquen de acá a ese provocador! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Sinvergüenza! ¡Fascista! ¡Duro con él! Como era de esperar, el revoltoso Eugenio recibió una contundente golpiza que lo mandó una vez más al hospital. Su carácter irascible le valdría la expulsión de la universidad. El hecho puntual fue que luego de que reprobara un examen de química orgánica, quiso volar el edificio de la facultad. ¡Ey! Lo descubrieron a tiempo y lo echaron sin contemplación. Sucesos como esos señalaban que en la mentalidad del joven Eugenio Berríos ya existían dos fuertes tendencias ideológicas que quizá expliquen el derrotero que va tomando su vida, su simpatía por lo filonazi y de cómo resolvería sus problemas cotidianos con una explosiva violencia. Mientras tanto, la situación política latinoamericana se volvía aún más complicada. Las clases dominantes no tenían una voluntad de cambio, a pesar de las presiones ejercidas por Estados Unidos. La doctrina de la Alianza para el Progreso fracasó sin pausa en la región. La intención de descomprimir los conflictos que creó la tremenda desigualdad social no había resultado del beneplácito de los poderosos, y esto hizo que la izquierda aumentara su influencia, curiosamente respetando las leyes y la constitución de cada país, utilizando la vía electoral democrática. Trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. El proceso chileno fue un ejemplo claro de esto. En el proceso eleccionario de 1970 fue cuando el socialista Salvador Allende, líder de la Unidad Popular, se convirtió en el favorito para ganarlas. Gane el que gane la próxima elección presidencial sobre la base de los 3/3. Se enfrentó a Radomiro Tomic, candidato demócrata cristiano, partido que estaba en el poder en ese momento. Paradójicamente, Tomic utilizaba un discurso muy próximo al del propio Allende, con la intención de disputar el mismo electorado. Chile, estamos orgullosos de nuestro orden democrático, que norman rigurosamente nuestra convivencia desde hace 130 años. El tercero en esa elección fue Jorge Alessandri, expresidente y candidato del Partido Conservador de Derecha. Con una posición durísima en defensa del status quo vigente, se había convertido en el representante indiscutido de las clases más pudientes de la sociedad chilena. A todo esto, Eugenio Berríos, tras su expulsión de la Universidad de Concepción, regresó a un Santiago de Chile convulsionado. En 1970 logró ingresar a la Universidad de Chile con la intención de continuar con sus estudios de química. Se integró fácilmente a la población estudiantil.
Sus compañeros pertenecían mayoritariamente a la derecha política santiagueña, hasta vestían como él. Ellos también odiaban a los socialistas, a los comunistas o a cualquier expresión de izquierda que se les presentara. Tal como lo había hecho en el colegio, Berríos continuaba congraciándose con sus compañeros, regalándoles dulces de la panadería de su tía Berta. Pobre tía, nunca hizo la contabilidad de sus pérdidas económicas por su aporte a los estudiantes. Lo que llamó la atención de algunos estudiantes fueron las visitas que frecuentaban a Eugenio Berríos, quienes juntos se emborrachaban, escuchaban marchas militares a todo volumen y se los veía desaforados haciendo el saludo nazi al grito de Heil Hitler. Continúen. Las manifestaciones se suceden una a otra. Ustedes los ven. En Chile reinaba el caos. La gente se confundía con la información y con la desinformación que se propagaba indiscriminadamente utilizando todos los medios de difusión. Se aproximaban las elecciones nacionales de 1970 y la izquierda, con su candidato Salvador Allende, contaban ahora sí con posibilidades ciertas de salir victoriosos. La coalición izquierdista de Allende ganó, aunque no logró la mayoría absoluta de los votos. Al no haber un ganador con el 50% más uno, el Congreso decidiría si Salvador Allende, que ocupó la primera minoría, o Jorge Alessandri, quien obtuvo por poco margen la segunda minoría, regiría los destinos del país. Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 150. Ante la posibilidad de triunfo del socialismo, todas las alarmas comenzaron a sonar en Chile y también en los Estados Unidos. Lo sabemos por una conversación entre el presidente Richard Nixon y su asesor estrella Henry Kissinger, que extrañamente fue grabada y luego difundida. El mandatario estadounidense Richard Nixon y Henry Kissinger estaban indignados con la victoria de la izquierda en Chile, por el pésimo ejemplo que esto constituía para los demás países del resto del continente que estaban en condiciones socioeconómicas similares. Empeñado en intervenir y en la decisión del pueblo chileno, Nixon le ordenó a la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que activara una estrategia para sacar a Allende de la presidencia como diera lugar. Su plan contó con el apoyo de empresas estadounidenses con intereses en Chile y también con integrantes de los partidos de la oposición derechista. Estoy orgulloso de usar su uniforme de infante marina. ¿Estamos claros? ¡Sí, militar! ¡Más fuerte! ¡Sí, militar! En América Latina, este tipo de conflictos se resolvía usualmente recurriendo a las Fuerzas Armadas locales, que daban un golpe de Estado y listo, solucionado el problema. Sabiendo esto, los políticos chilenos estaban pendientes de quienes, de hecho, se podrían convertir en el árbitro de la situación, sus Fuerzas Armadas. ¿Está claro? ¡Sí, militar! ¡Más fuerte! ¡Sí, militar! El general René Schneider era el comandante en jefe del ejército. Hizo unas declaraciones en el diario El Mercurio que sorprendieron a las fuerzas de derecha. A quien elijan, lo debemos apoyar hasta las últimas consecuencias. Esto molestó en sobremanera a algunos individuos. El 22 de octubre de 1970, el automóvil de Schneider fue bloqueado en una calle de la comuna de Las Condes, un barrio de Santiago, por un grupo armado de jóvenes de ultraderecha. Ríndase, lo tenemos apuntando. Levante las manos y salga del carro. ¿Pero qué se piensan, hueones? Soy un general del ejército. Cuidado, está armado. ¿Y ahora qué hacemos? La embarramos. ¿Por qué tira este hueón? Al tiro, hay que pirarse. René Schneider fue trasladado al hospital militar, donde murió por sus heridas en la madrugada del 25 de octubre. That I don't insult you by getting your name wrong. You are Mr. Brito. And you're from Chile. Yeah. El periodista británico-estadounidense Christopher Hitchens señaló ante las presiones que ejercían los Estados Unidos y a la ayuda prestada a los asesinos que fue una de las pocas veces en que el señor Kissinger se involucró en el asesinato de un solo individuo con nombre y apellido en lugar de la matanza de miles de anónimos.
Los terroristas autores del asesinato de Schneider no lograron, sin embargo, su objetivo. Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Salvador Allende fue confirmado como presidente constitucional por el Congreso Nacional, lo que resultó un hecho histórico para Chile y para el mundo. Un presidente marxista había accedido al poder por la vía democrática. Con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. El 24 de octubre de 1970, el socialista Salvador Allende asumió la presidencia de Chile. Soy un luchador social que cumple una tarea. A pesar de que Allende contaba con el apoyo de la democracia cristiana liderada por Eduardo Frei Montalva, el plan de desestabilización a su gobierno había comenzado a aplicarse antes que asumiera la presidencia. La larga tradición democrática de Chile empezaba a desmoronarse. Al confirmarse que Allende asumía, en una reunión que duró tan solo 15 minutos, Richard Nixon le dijo a Richard Helms, el director de la CIA, que un triunfo de Allende era simplemente inaceptable, y vociferó: The victory of this son of a bitch is unacceptable. We will make Chile's economy scream. Traduzco: el triunfo de este hijo de puta es inaceptable. Haremos gritar a la economía chilena. Estas amenazas del presidente del país con la economía más grande del mundo se fueron cumpliendo, creando un infierno de violencia en su víctima chilena. Todos estos sucesos los desarrollaremos en nuestro próximo capítulo. Soy Jorgelina Petra Márquez y los espero en nuestra próxima entrega. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mis memorias y el testimonio escrito de colegas, periodistas, historiadores y especialistas. Las voces de las recreaciones históricas fueron producidas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.